Profesor, muy buenas noches. Soy el estudiante de Alexander Castro Gutiérrez para la exposición del trabajo. Eh, entonces, como primera pregunta tenemos cómo identificar una variable que interviene en un estudio. Entonces, podemos determinar una variable cualitativa donde podemos colocar como nombre, color de pelo y color de ojos. Para ello, pues determinamos diferentes nombres, diferentes colores y en su aspecto, pues también a los ojos. Es una cualitativa en la parte de descripción. En la parte cuantitativa lo determinamos en la forma en que graficamos, ya sea por la altura o ya sea por el peso de la persona, ¿sí? ¿Cómo se construyen las tablas de distribución de frecuencias? Entonces acá es importante, profe, porque nosotros las hacemos en estadística, que se refiere a una tendencia que siguen datos organizados en grupos. También se pueden definir en categorías, en clases o cuando de pronto asignan un número denominado una frecuencia. ¿Esto con qué se indica? Para unos cuantos datos que hay en cada grupo, ¿sí? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo desarrollamos la distribución? ¿O cómo la podemos nosotros hallar? La buscamos de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa, de la frecuencia porcentual, de la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada porcentual, ¿sí? ¿Cómo calcular las frecuencias? Aquí es importante, profesor, para calcular las frecuencias la podemos calcular en tablas, la podemos calcular en forma de matriz, la podemos encontrar en datos y también la podemos encontrar en la partes estadísticos organizados y distribuidos en diferentes columnas de acuerdo a la necesidad o al objetivo que nosotros estemos desarrollando. ¿Cómo analizar la información a partir de una tabla de distribución de frecuencias? Entonces aquí tenemos una tabla, un ejemplo, pero la vamos a explicar. Nosotros la encontramos las frecuencias absolutas, ya que son siempre valores enteros, ¿sí? Estas frecuencias absolutas también pueden ser de iguales tamaños a la muestra. Las frecuencias relativas son números racionales que lo podemos encontrar entre AB o B que igual a cero, entre cero y uno, ¿sí? La suma de frecuencias relativas, que siempre es igual a uno. El último valor de las frecuencias absolutas acumuladas es igual al tamaño de la muestra y el último valor de las frecuencias relativas acumuladas es siempre igual a uno. ¿Cómo elaborar gráficos para datos cualitativos? Entonces aquí es importante, profesor, que nosotros encontramos la parte de por ejemplo, nosotros hacemos si la variable de interés cualitativa, entonces los gráficos representativos lo podemos encontrar en gráfica de sectores o diagrama circular, en gráficas de barras y podemos también desarrollar, profe, lo que nosotros denominamos tortas, ¿sí? Para hacer una gráfica para ello podemos hacer ciertos ejemplos en cuanto a los gustos, por ejemplo, en el tema de electrodomésticos, en el tema de comida, en el tema a la hora de comprar artículos y esas encuestas las hacemos de acuerdo a cantidad de personas y ese es el porcentaje que nos va a arrojar. ¿Cómo elaborar gráficos para datos cuantitativos? Entonces, por ejemplo, si la variable de interés es cuantitativa, los gráficos representativos los podemos encontrar en polígonos de frecuencia, en ojivas, en diagramas de dispersión, lo podemos encontrar también en diagrama de Gram, pero de acuerdo a esto, entonces, podemos hacer círculos, podemos hacer estadísticas mostrando la información por temas de pronto de conos, de barras, descripción, de un análisis de datos y lo podemos conllevar a que la persona que lo esté identificando, leyendo, pues tenga un entendimiento más fácil. Para esto encontramos cómo interpretar los valores representados en arreglo tabular utilizando los datos en forma original. Entonces nosotros aquí podemos decir, profe, que una vez que nosotros encontremos la tabla, la podemos construir en diferentes frecuencias y correspondientes a los gráficos de acuerdo a las variables de un estudio. Podemos desarrollarlas en un principio de haber una claridad de las variables que estén en todas relacionadas en las tablas de frecuencias con ejes horizontales y verticales. Debemos establecer unos números, debemos también identificar un centro de distribución de datos, observar la distribución de todos los datos, determinar los valores atípicos que consisten en reservar
todo lo que nosotros medimos y desarrollar un análisis de comportamiento. Gracias, profesor.